Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alan Urias Guluarte. Soy alumno de octavo semestre de la carrera de Inteligencia de Negocios en la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación voy a hablar un poco acerca del análisis basado en datos, particularmente en tipos de datos y el proceso de ciencia de datos. Primeramente, ¿qué son los datos? Los datos son un conjunto de hechos brutos, números, palabras o imágenes que recolectados de diversas fuentes pueden ser procesados y analizados. Al procesar estos datos, estos son convertidos en información que posteriormente al- serán utilizados para la toma de decisiones, transformando esta información en conocimiento. ¿Qué tipos de datos existen? El primer tipo de datos se llama datos estructurados, que son organizados en tabla con formato definido. Estos son fáciles de almacenar y fáciles de procesar. El segundo tipo son datos no estructurados. Estos no siguen un modelo fijo. Pueden ser cosas más abstractas como emails, textos y son más complejos de analizar. Requieren velocidades este, más complejas. El tercero es el lenguaje natural, que es un tipo especial de dato no estructurado. Requiere técnicas de redes neuronales para el análisis de sentimientos, temas, entidades. El cuarto tipo de datos son datos generados por máquinas, que esos son producidos automáticamente por sistemas de Internet de las cosas. Son datos de gran volumen y necesitan altas velocidades. El quinto tipo son datos gráficos que modelan relaciones entre objetos mediante nodos y conexiones. Son usados generalmente en redes sociales y análisis de influencia. También son utilizados en sistemas de inteligencia artificial o redes neuronales. El sexto tipo son audios, imágenes y videos, que son datos complejos que generalmente requieren inteligencia artificial o deep learning para su interpretación. Cuando tenemos grandes cantidades de imágenes o videos se requiere un poder de procesamiento mucho más amplio. Y bueno, ¿qué es el proceso de ciencia de datos? Ese es un proceso que transforma datos en bruto en información útil y comprensible. Esto lo utilizan algunos científicos de datos y es clave para hacerlo correctamente para garantizar resultados confiables y apoyar la toma de decisiones en la organización. Esto es toda una metodología que va desde la recopilación hasta la toma de decisiones. Y bueno, ¿qué etapas del proceso de ciencia de datos existen? La primera es recopilación, que es cuando se obtienen los datos de diversas fuentes, ya sean físicas para una transformación digital o datos que ya tenga la organización. La segunda etapa es la preparación, donde se limpian y organizan para asegurar la calidad. Se hacen tratamientos de formatos, condiciones, además eh, se organiza la información en columnas y filas. La tercera etapa es la entrada, que es la carga de datos en los sistemas para su uso, ya sea en lenguajes de programación como Python o algunos sistemas como Excel. Se necesita cargar estos datos o en algún sistema de gestión. El cuarto paso es el procesamiento, que sería el análisis mediante algoritmos para generar información, ya sea con técnicas de Machine Learning, técnicas estadísticas o cualquier otra herramienta para poder procesarlos. La siguiente etapa es la salida, que es la presentación de resultados en formatos comprensibles, ya sean reportes, dashboard interactivos, gráficas, etc. Y la última sería el almacenamiento, cuando se guarda esa información una vez que ya fue utilizada. Se requiere un cumplimiento legal para hacerlo adecuadamente. Y bueno, ¿cómo se pueden recopilar datos? Se pueden recopilar mediante encuestas o formularios, ya sea online o físicos, para posteriormente pasarlos a digital, en sistemas internos que ya tenga la empresa, como RP o CRM o bases de datos que ya cuenten, en redes sociales y sitio web, para interacciones y métricas, en sensores y dispositivos de Internet de las cosas, registros y transacciones digitales, y mediante APIs y fuentes externas de datos como Kaggle, o fuentes de datos como INEGI, por ejemplo. Y bueno, ¿qué tipo de formatos de datos existen? Existen formatos tabulares,
eh, separados por comas como son CSV, Excel o SQL. Este tipo de datos organizan en filas y columnas. El siguiente son documentos como PDF, Word o archivos de texto. Semiestructurados que son en formatos JSON o XML, que eso es un lenguaje muy parecido a la programación que utiliza llaves. Multimedia, archivos de imágenes, MP3 de video. Logs y registros son datos de servidores y bases de datos, ya sean relacionales o no SQL. Y bueno, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que nos permite una colección organizada de datos para el almacenamiento, acceso y recuperación eficiente de los mismos. Generalmente se estructuran en filas, columnas y tablas. Algunos ejemplos comunes son bases de datos relacionales de SQL o hojas de cálculo en Excel. ¿Qué tipo de bases de datos existen? Existen las relacionales, de tablas con esquemas definidos, generalmente utiliza datos estructurados como MySQL o PostgreSQL. Documentales con datos en formatos JSON o XML. Aquí se pueden utilizar datos no estructurados. eh, de clave valor para pares simples, columnas anchas o que tienen columnas dinámicas y escalables, y bases de datos gráficas enfocadas en relaciones entre datos, como los grafos. Y bueno, eh, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Este es un sistema que permite poder manipular una base de datos de forma segura. Se nos permite crear, organizar y administrar la base de datos. Estos actúan como intermediarios entre el usuario y los datos. Aquí se permiten crear vistas, datamarts o facilitar la información que sea pertinente para cada una de las áreas de la empresa. ¿Qué es un almacén de datos? Ese es un repositorio central en el que se entregan datos de distintas fuentes para facilitar el análisis, reportes y tomas de decisiones. Este almacén de datos utiliza un proceso de ETL para poder preparar la información y hacerla accesible para los usuarios. Eh, Generalmente un almacén de datos puede estar constituido de diferentes fuentes de datos, ya sean bases de datos o cualquier otro tipo de información. También existen algunas implicaciones éticas para el manejo de los datos en cuanto al uso de datos personales para influir, por ejemplo, en emociones o decisiones. Se plantean riesgos éticos importantes. En esta era digital, la reputación y la confianza de una organización dependen cada vez más de cómo se gestionan sus datos. También hay implicaciones en cuanto a la confianza que genera una empresa en cuanto a la seguridad y la integridad de sus datos. Existen leyes de protección de datos personales que regulan la recolección y protección. Eh, Sin embargo, las empresas deben ir más allá del cumplimiento legal, promoviendo la transparencia y buen gobierno de datos. Actualmente pocas organizaciones destacan en ética y privacidad, lo que convierte este tema en un reto estratégico futuro. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.